debemos de comprender que la libertad en Cristo es una oportunidad que todos los que hemos recibido a Cristo nos da la oportunidad para servir a Dios y a otros con mucho amor. La libertad cristiana auténtica se manifiesta en el respeto, el servicio mutuo y la búsqueda del bien común. La libertad en Cristo no es un libertinaje. Hace algunos años atrás, Dios usó a una gran mujer, Kathryn Kuhlman. Ella le pedía al Señor tener la unción de Dios y Dios se lo concedió. Le dio una unción poderosa que ella en una ocasión que iba a ir, ustedes pueden leer su libro, su historia, su biografía. En una ocasión que ella iba a una cruzada o una campaña evangelística, dice que se subió al vehículo del hotel donde iba a viajar hacia el lugar. Y ella sintió un poder poderoso que le dijo a sus acompañantes en el vehículo, les dice: él ya está allá en el estadio, les dice. Y dice que había un mover en el estadio y ella ni siquiera había llegado. La gente empezó a recibir sanidad, habían milagros, la gente empezó a hablar en lenguas y un montón de cosas como esas, manifestaciones poderosas del Espíritu. Y cuando ella llegó fue algo poderoso. En otra ocasión estaba en otro estadio y estaba ella en una plena comunión con Dios en ese momento. Lamentablemente hubo una parte del estadio, unas gradas que se desfundaron y cayeron y ahí estaba la gente. Pero era su comunión con Dios tan extrema que le fueron a decir: hermana Kathryn, las gradas del estadio se cayeron, hay que suspender el evento. Y ella le dice: no me interrumpan, estoy hablando con el Espíritu Santo. O sea, ella tenía una estrecha comunión con Dios, pero cometió un error. Su error fue que se casó con alguien que no era cristiano. No sé ni dónde lo ha de haber conocido, porque no creo que haya sido en una disco, en un lugar nocturno, y no recuerdo bien cómo lo conoció. No me puse a investigar esa parte, pero se casó y empezó a perder lo que Dios le había dado. Muchos tenemos libertad. Mis hijos tienen libertad de salir. Es más, solo me avisan, ya no me piden permiso. Creo que algunos hijos ya de ustedes están en esa etapa. Papá, voy a ir a tal lado. Ya no es, me puede dar permiso. Y está bien. Ellos tienen esa libertad. Que hagan afuera es responsabilidad de ellos en base a la libertad que uno les está dando. Dios nos ha dado libertad. A cada uno de nosotros nos ha dado libertad. ¿Cuántos son libres acá? Levanten la mano. No le estoy preguntando si es libre de su esposa. Es libre en el Señor. Amén. Levanten la mano, porque algunos no la levantan y tal vez por eso. Somos libres. Amén. Yo no soy libre con relación a mi esposa porque estoy casado, pero soy libre en Cristo. Pero el hecho de que nosotros seamos libres en Cristo no nos da a nosotros licencia para vivir una vida como nosotros querramos. El hecho de ser libre en Cristo no quiere decir que en su trabajo usted sea irresponsable. El hecho de ser libre en Cristo no quiere decir que llegue tarde. El hecho de ser libre en Cristo no quiere decir que deje de ser irresponsable. El mundo nos ha vendido una falsa libertad que se ha convertido en libertinaje y hoy tenemos las consecuencias que tenemos. Hace unos días atrás
asesinaron a un cristiano, un influencer en Estados Unidos, un joven con apenas 21 años. Tuvo la libertad de comprar un arma. En Estados Unidos usted puede comprar armas, no le piden licencia, no necesita tener licencia para comprarla, la puede comprar y la puede tener en casa, eso se llama tenencia. Pero él la compró y con la libertad que estaba dando el país fue a comprar esa arma y mató a una persona. Entonces usted tiene libertad en muchas cosas, pero usted tiene que cuidar esa libertad a que no se vuelva libertinaje. Y libertinaje no me estoy refiriendo al otro extremo de puras cosas desenfrenadas, sino que usted puede en algún momento no respetar alguna regla que puede ser tan sencilla en su vida y que lo puede arruinar. Primera de Pedro 2, 16, 17 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces yo soy libre, pero debo de saber honrar. Soy libre, pero debo de recordar que ahora soy siervo, y un siervo significa esclavo. El apóstol Pablo aquí está diciendo: somos libres del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. Pero ser esclavo de Cristo es vivir una plena libertad. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Es vivir una plena libertad, ser esclavo de Cristo. Si me ayudan con un poquito más de monitor, porfa. Hoy los de monitoreo no vinieron porque andan en el desfile. Saber qué desfile, pero allá andan. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis ¿qué? Llamados. A eso fuimos llamados, a ser libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hágame favor, hace un tiempo me habló un hermano acá a la iglesia y me dice: pastor, mire, yo estoy viniendo aquí a la iglesia porque sé que lo que están predicando y sé cómo vive usted. Yo le digo: bueno, no has ido a mi casa para saber bien cómo yo vivo. No, pero mire, se nota, me dice. Se notan los líderes. Pero sabe, yo fui una vez a un lugar donde saliendo de la iglesia me invitaron a tomar. Fuimos a una actividad, un evento de noche, y saliendo de ahí me invitaron a un lugar nocturno. Uno de los organizadores tengan cuidado de la gente pseudo cristiana que les quiere a ustedes vender una aparente libertad. Porque hoy hay cristianos que chupan, hoy hay cristianos que fuman, hoy hay cristianos, hasta ministros, que tienen hasta 2 mujeres y nadie dice nada. Hoy hay cristianos transeros. Antes, decir soy cristiano y voy a una iglesia tenía un gran peso. Hoy ya no, porque a veces los más mañosos salen, se vienen a meter aquí a la iglesia para protegerse y siguen haciendo sus mañas. Por eso yo ya no estoy recomendando a gente. Porque una vez me llamaron y me dijeron: mire, el que me recomendó, hermano. Yo le dije: mire, entonces le dije a Rudy: mira, si vamos a hacer alguna vez otra carta de recomendación, digamos, hasta aquí lo conocemos que es una buena persona. De ahí para adelante ya no. Entonces, ¿qué es la libertad?
Bueno, el libertinaje es tomar acciones desordenadas. Y pueden ser tal vez acciones no malas en algún momento, pero desordenadas. Cuando Dios dice no, no. Cuando Dios dice sí, sí. Entonces, por ejemplo, ¿es malo que los jóvenes se casen? No. Pero sí es malo que se casen con yugo desigual, porque van a sufrir. Van a sufrir. ¿Es malo que las señoritas se casen? No, cásense, tengan hijos, llenen la tierra. Pero cuídense con quién se van a casar, porque si no van a sufrir. Ay, mire, es que mi hijo se va a casar con una cristiana, pero no es garantía. El yugo desigual puede existir aquí mismo dentro de nosotros. ¿Y cuál es el yugo desigual? Que hay gente que, miren, nos vamos a casar, pero yo quiero que sea una gran fiestona. Si no, no se casan. Y tal vez el patojo es luchador, es emprendedor y todo, pero no tiene toda la capacidad. Y tal vez estamos acostumbrados a los lujos y el otro no. Entonces, el yugo desigual no solo se refiere a gente no cristiana, sino se refiere también dentro de los cristianos, estar conectados y tener una misma línea. Amén. Conozco a muchos ministros que se han casado con esposas que no les gusta servir y son pastores. Qué incómodo es para un ministro que su esposa no sirva, o para una pastora que su esposo no sirva. Qué incómodo es para una pareja que el esposo sirviéndole a Dios y la esposa no le sirve, o al revés, la esposa queriendo servir y el esposo no le sirve a Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos libertad, pero usted tenga cuidado y cuide la libertad que tiene. Los que ya se casaron, pastor, ¿y qué solución hay para mí? Ore y doble rodillas y pídale a Dios que le cambie el corazón a su pareja. Y Dios lo puede hacer, ¿o no? Eso sí, ¿cuánto tiempo le va a llevar? Yo no sé, pero pídale a Dios por eso y que le dé paciencia, porque sí la va a necesitar. Entonces, la libertad, ¿qué es la libertad? No es hacer lo que querramos, sino lo que debemos. La libertad sin obligaciones es una anarquía. Tenemos que tener cuidado. Hay libertad, pero tenemos obligaciones. ¿Usted es libre acá o no? ¿En el Señor? Va, ya dijimos que somos libres en el Señor. Amén. Entonces usted tiene obligaciones. No es una anarquía. Yo soy libre en el Señor, puedo faltar cuantas veces yo quiera. La vez pasada el hermano Ever estaba algo enojado porque vio a algunos ahí en Facebook que culto acá y viendo desfiles. Está bien, pero todo tiene un orden. No te estamos diciendo que no vayas a un desfile, pero primero es Dios. Es que se quedan. Hay que pasear, pasé. Le digo algo, nosotros hace 8 días no estuvimos. Nuestro hijo cumplió años y salimos como familia a ir a compartir con él unos 2 días, porque allá la gente se mantiene full de trabajo. Y nos venimos. No está malo eso. Pero primero es Dios, segundo Dios y tercero Dios. Pero hay gente que tengo carro, nítido, hoy solo paseo de rollo y paseo y paseo y paseo y paseo y paseo. No es así. Pasee, pero todo tiene un orden. Usted es libre de hacerlo. Primera de Pedro 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis, acá está, mire, esta es nuestra obligación, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Entonces, no es hacer lo que querramos, sino hacer lo que debemos. ¿Y a qué fuimos llamados cuando estamos de este lado? Si hemos sido libres, fuimos llamados a anunciar esa libertad a las demás personas, porque hay gente que está esclavizada. ¿Sabe? Ayer hubieron personas que fueron golpeadas en su casa. Ayer hubieron hombres que llegaron o ni siquiera llegaron a dormir a su casa. Ayer hubieron madres que no durmieron angustiadas porque sus hijos se fueron al chupe, a fiestas, a la feria, y no llegaron sino hasta las 3, 4 de la mañana, y a esa hora quizás la mamá o el papá estaban despiertos esperándolos. O sea, hay gente que no está experimentando la libertad allá afuera, y nosotros que hemos sido llamados a eso, a predicar, a comunicar, debemos de hacerlo con todas las personas. Amén. Debemos de compartir esa libertad, pero debemos de cuidar nosotros nuestra propia vida. Hoy algunos no están, no sé por qué razón, quizás descansaron hoy o no sé, pero su prioridad debe de ser Dios. No está malo que usted descanse. Hoy no quiero salir el domingo, yo mañana no quiero hacer nada. Está bien, venga, busque a Dios y se empachama o se encalzoncilla y se queda tirado en la cama viendo Netflix y viendo otras películas. Usted tiene esa libertad de hacerlo, pero primero es Dios. Usted como miembro de esta casa tiene libertad, pero primero es su casa. Amén. ¿O no? Como que están menos trompudos, oiga. La libertad no es ausencia de reglas, no es la búsqueda propia de una gratificación egoísta. La libertad que nos ha marcado el mundo es una libertad que ha llevado a esclavitud a las personas sin precedentes. Gente hundida en drogas, en vicios, en crímenes, abusos, pecado extremo, obstinación. Las consecuencias de esa libertad que el mundo ha ofrecido son catastróficas. En serio, son difíciles. O dígame si la sociedad está mejor ahora. No, está peor. A todos nuestros hijos les han vendido que no se casen todavía, porque pueden acostarse con otra mujer, con otro muchacho, y no hay problema. Y entonces ya cuando hayan conocido a varias, entonces se casan. ¿Y sabe qué? Esa libertad que el mundo ha enseñado ha entrado a la iglesia. Yo cuando me casé por 3 razones o 4. Número 1, porque amaba a mi esposa. Número 2, porque era la mujer que yo había pensado que y creía y estaba convencido, y estoy convencido que era la que Dios había puesto para mí. Número 3, porque el mundo decía que en el 2000 iba a ser el fin del mundo. Y yo estaba en el 94 y yo decía, chica, animó que no voy a tener ni un hijo. Yo quisiera ver por lo menos un hijito. Y no tenía mujer. Y le digo, no sabía qué era estar con una mujer. Y yo dije, ni modo que me voy a ir al cielo y sin haber estado con una mujer, dije yo. No es posible. La tercera razón le dije, porque iba a ser el fin del mundo. La cuarta, porque quería también, como hombre, para no estarme quemando, necesitaba casarme. Y me casé. Pero hoy, como los patojos se queman, agarran fuego y ahí están los bomberos, no hay problema. Y se casan ya bien viejos. Ya cuando van a entrar a la andropausia y menopausia, ¿y así para qué?
Uy, qué feo está hablando el pastor. Mejor vamos a la Biblia. Segunda de Pedro 2:19. Mire lo que promete la pseudo libertad. Les prometen libertad, dice el apóstol Pedro, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, te ofrecen libertad. No, puedes hacer lo que quieras, acostate con mujeres, acostate. Mire, yo una vez estaba con un joven acá, no está aquí él, ni viene ya, pero nos tocó que dar la ofrenda, hermano Weber. Y cuando yo le dije, vos vas a dar ofrenda. Ah, sí, va, saca tu ofrenda, pues, demos ofrenda. Y saca la billetera y pum, se le caen preservativos. Por eso no quería sacar la billetera. Y digo, vos, no, es que mi papá me ha dicho, cuídate por cualquier cosa. A mis hijos yo jamás les he dicho, miren muchachos, tengan, aquí hay uno, por aquello que se les meta al diablo en un ratito. No, yo les he dicho no y no. Si ellos cometen un error, ya será a ellos, pero yo les he enseñado que no. La libertad no es libertinaje. Y mire lo que dice Pedro: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque no me va a dejar mentir, los jóvenes que viven en fornicación viven esclavos, no sienten paz en su corazón. Los hombres que viven en adulterio no sienten paz en su corazón. La gente que realmente no está experimentando la libertad en Cristo andan desesperados, porque necesitan experimentar la verdadera libertad. Amén. No voy a creer que yo no tuve tentaciones en aquel entonces. Tuve, pues. No había internet. Antes, Wilson, para ver a una mujer en paños menores, el más grandote de la clase llevaba alguna revista. Y el más viejo, porque antes usted tenía 10 años y dejaban entrar a uno de 20 a estudiar con usted, a primaria. Entonces ese ya iba bien vivido, ¿va? Pero fíjese que hoy no, hoy es tan normal. Yo aún así estoy viendo alguna película con mis hijos en casa y hay una escena que no es agradable, no es extrema, pero no es agradable. Yo adelanto, le digo, uy, mucha, perdón, y la adelanto. Tápense los ojos. Les digo todavía. ¿Por qué? Porque tienen que cuidarse. Ah, no, muchachos, eso ya lo saben ustedes, hasta clases me dan. Miremos. No, hombre. La libertad no debe convertirse en libertinaje. Hace unos días estábamos viendo una película con él y pasó algo y yo, uy, muchachos, tápense los ojos. Pero no era algo extremo, por supuesto. Uy, el pastor dijo que veía películas de adultos. No, de adultos X, no. Pero algo pasó ahí, porque hoy todo viene con esa información. En Romanos 6, 20, 21 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Te pregunto, si viviste en fornicación, ¿qué fruto te dejó? No me va a decir, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. No le dejó eso. ¿Qué le dejó? La vida desordenada. ¿Sabe qué? Todavía algunos tienen reparos y algunos todavía siguen pagando consecuencias. En Cristo somos nueva criatura, pero hay consecuencias. Hermano, a mí me operaron desde los 3 meses de edad y tengo partido de aquí hasta acá. No le puedo enseñar la operación, ¿va? Y tengo otra acá. Pero ahí está.
hubo evidencia que me operaron, ahí están las cicatrices. Cuando vives una vida desordenada en pecado, hay consecuencias. Algunas bien graves, otras no. Y no me quiero meter al Salvador, si no me voy a meter a problemas con algunos. Bueno, ellos van a tener problemas al llegar a casa, yo no. Porque su vida desordenada ha sido problema. Entonces fuimos llamados a ser libres, pero no a vivir en libertinaje. Y hoy que estás de este lado, aprende a vivir una vida en libertad. Aprende a disfrutar la vida que Dios te está dando. Amén. Amén. Hace unos días atendí a una persona y me dice: mire, pastor, ¿qué hago? No es de la iglesia, pero tengo problemas con esto y esto y esto, con su matrimonio. Y le dije: ¿qué está pasando? Es que mi esposa ha cambiado mucho conmigo. Bueno, le voy a explicarle. Las esposas, ¿cuántos años tiene su esposa? Le dije: tiene como 40 y algo. Ahí está el detalle, le dije. Ya empezó con calenturas, le dije, con calores, que no quiero nada, que no me mires. Eso es normal, le dije. Y ya le enseñé, porque algunos no saben y se terminan. No, mi esposa, vienen ya cambios del cuerpo fuertes en la mujer. Entonces hay que saberlos. Y por eso nosotros que nos la llevamos de conquistadores tenemos que conquistar hasta en esos momentos difíciles. Usted sabe que el hombre tiene esa característica de conquistar. Yo quiero. Vaya, tiene que estar conquistando a cada rato a su esposa. ¿Oyó? Así que tiene una gran tarea, hermano. Pero tengamos cuidado. La libertad que Dios nos ha dado no la volvamos libertinaje. Y tengamos cuidado con la falsa libertad que el mundo nos ofrece, porque solo nos va a esclavizar. Un ejemplo de no acatar reglas sencillas: Primero de Reyes 13 en adelante. Y mire lo que dice ahí la escritura: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, Jeroboam era el rey, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, el profeta: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿Sabe qué pasó acá? Que el pueblo de Israel se había desenfrenado, el rey adoraba a otros ídolos, los sacerdotes se vendieron. Entonces el profeta llega y dice: aquí en este altar van a matar a los sacerdotes y sus huesos se quemarán acá como sacrificio. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, Betel era el lugar de adoración. Betel significa casa de Dios y puerta del cielo, y ellos la habían prostituido. Y mire lo que dice: el rey extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él o contra el profeta se le secó y no la pudo enderezar. No es que le agarró un calambre, se le secó y quedó así, mire. El rey. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Ni siquiera le dice de Jehová nuestro Dios, porque ya no era Dios de él y era un rey de Israel. Y ores por mí
para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comiera pan ni bebiera agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fueres. ¿Cuál era la instrucción para el profeta? No comer ¿qué? Pan, ni tomar agua, ni regresar por el camino que fuere. Viene aquí el profeta: no pases comprando aquí en McDonald's de la Marimba, no tomes nada de agua ahí, y no te vayas por tierra fría, andate por la costa. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo ¿qué? ¿Un viejo qué? Profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo detrás del varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo: ¿le dijo qué? ¿Le dijo qué? Eso es lo que el mundo hace. El otro le dijo ¿qué? Cuando Dios te diga algo, cuando su palabra diga algo, aunque venga alguien refutándola y te diga: no, tranquilo, no va a pasar nada, no le escuches. Donde Dios dice sí, sí. Donde Dios dice blanco es blanco. Donde Él dice que es negro es negro. Y no donde dice blanco tú lo vuelvas negro. Y mire cómo le dice: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él el profeta, y comió pan en su casa y bebió agua. Aquí quiero detenerme. Cualquiera puede decirte: siento de Dios esto para ti, que hagas esto. Si a ti Dios no te ha hablado, porque Dios es un Dios personal. Te puede hablar a través de otra persona, pero te tiene que confirmar a ti lo que te dice. ¿Amén o no? Si no te lo dice Dios, porque Dios es un Dios personal, Dios habla al corazón, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Pero hay gente que se deja llevar por lo que otro dijo. Vaya, y dejemos que fuera palabra, por chismes también. Entonces, versículo 20: aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, o sea, el profeta viejo. Mire, Dios, es por eso que les digo, los dones son dones, los frutos son frutos. Aquí este profeta era mentiroso, y aún así Dios lo usó, porque tenía ese don. El profeta que le había hecho volver, y clamó, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, versículo 21. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová. Y mire qué mentiroso, porque no había dicho. Bueno, ahí sí, pero cuando le dijo que el ángel le había dicho que fuera a comer pan, eso era mentira, pero esto sí era verdad. Por cuanto ha sido rebelde al mandato de Jehová
y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieseis pan ni bebieseis agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebió, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Un profeta de Dios que había llegado a darle una palabra a un rey, que a través de la unción de ese profeta la mano del rey se había secado y luego se la había restaurado, y luego hubo la señal que se rompió el altar y se regó las cenizas. Un hombre usado por Dios, pero desobedeció en algo tan sencillo, que era no comer pan ni beber agua en ese lugar, ni regresar por el camino que había venido. Era bien sencillo. Pero ¿sabe qué hizo? La desobediencia, la libertad que él sentía tener, lo hizo echarse a perder. Y le estoy hablando de algo sencillo. Ahora que fuera algo más complejo, ¿cuántas veces de nosotros hemos desobedecido a cosas tan sencillas? Pablo lo hace mención. ¿O quién es Eddie? Ayúdame, porque ahorita tuve un cortocircuito en el cerebro. Si no amamos al que miramos, si no amamos a Dios, ¿cómo vamos que no vemos? ¿Cómo vamos a amar al que vemos? Juan, gracias. Primera de Juan. Hermanos, si usted no obedece a su líder inmediato, para cosas buenas, por supuesto, ¿cómo va a obedecer a Dios? Hermano, fíjese que necesitamos que se siente ahí. Yo no me siento ahí. A mí no me van a rogar, ni me van a obligar qué hacer. Yo soy libre de sentarme donde yo quiera, pero hay orden, hermano. Nos dijeron que hay que echar el reporte aquí. Yo no lo voy a echar, yo lo voy a seguir haciendo como yo lo hacía. No, hombre, son cosas tan sencillas que no obedecemos. Ahora van a ser las complejas. El profeta perdió la vida, no el don ni el ministerio, perdió la vida por desobedecer algo tan simple. No comas pan ni tomes agua acá. O sea, él podía salir y sí comer pan, pero no en esa área. Ni te regreses por el mismo camino, yo te voy a dar para tu gasolina para que te vayas por el otro camino. Ni eso hizo caso. Pastores, que mire, yo quisiera casarme con una muchacha buena cristiana dentro de la iglesia, pero no hay. Vaya, entonces va a buscársela a otro lado y se la trae para acá. Les doy ese permiso. Aquí hay varios testimonios, pues no voy a decir. Es que aquí en la iglesia no hay bonitos chavos, pastor. Vayan a traerse otro por allá, pero regresen a su casa. Pero que sea un buen chavo, pues. El hecho de ser libre no significa que no existan reglas o instrucciones a seguir, hermano. Aprende a seguir reglas e instrucciones, porque puedes perder algo. Mujeres pueden perder su virginidad, pueden perder su vida de estudiantes por desobedecer a algo tan simple. Jóvenes pueden perder la vida por desobedecer a algo tan simple. Hace unos días vi un accidente en las redes sociales donde un papá llega y ve a su hijo tirado, muerto en una moto, y le dijo al otro hijo: yo se los dije, ¿por qué se andan subiendo y bloqueando en motos cuando les dije que no se subieran? Y el otro tirado ahí muerto. Desobedecer algo tan simple. Yo sé que algunos manejan moto y son muy precavidos. En lo particular a mí no me gusta. Me gustan las motos, pero no manejarlas aquí en Shela, porque aquí hay fama que lo avientan a uno.
Alguien enojado le tira el carro a uno. A mí me fascina la moto. Manejé una, para hacer honor a mi nombre, una TT500, una Yamaha. Esa solo usted le hacía así, salía el caballo. Manejé una Kawasaki 1200. Pero en lugares donde podía manejar, puedo manejar moto. También triciclo. Hace unos días me subí a un carro de 850 caballos de fuerza. ¿Te acordás de él? Yo sentía que se iba a desarmar ese carro. No, paramos, parale. No era Daniel que lo iba manejando, pero es que se miraba así. Ya solo se miraba el caminito así. No, algo horrible. Solo quería sentir esa sensación, pero yo creo que ahí se bajó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque yo le dije, Señor, solo quiero probar qué es. Y pero un carro 800 caballos. Un carro normal tiene 125, un buen pick-up 180, pero ese 800 caballos. Ya te imaginas, Marlo, eso iba volado, pero solo fue un ratito. Pero hay gente que le gusta andar, ¡ay, sí! Se van a matar, hombre. Cuidémonos. Y quiero terminar. La libertad en Cristo, entonces no es lo que querramos hacer, sino lo que debemos hacer. La libertad en Cristo, hermanos, no es respetar, no es la ausencia de reglas. Hay reglas. Usted es libre, pero hay reglas que tiene que respetar. Usted es libre en el Señor, pero tiene que respetar ciertas cosas para que le vaya bien. Amén. Yo soy libre. Mi papá y mi mamá fueron malos padres, un ejemplo. No lo fueron conmigo. Soy libre si los busco o no, pero la Escritura dice que los honremos. Y les voy a decir algo, hermano Ever, yo tengo todavía el privilegio de vivir bajo esa bendición. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. Yo todavía tengo a mi madre viva y quiero que me siga yendo bien y quiero ser de larga vida. Nadie, ni yo, ni ninguno de tus líderes va a darte esa bendición que solo a través de tus padres la puedes conseguir, aunque hayan sido malos padres. Hónralos. Tienes la libertad de no hacerlo, pero hónralos, porque solo ahí vas a encontrar que te vaya y séate. No dice honra a tu pastor el 12 de octubre para que te vaya bien y seas de larga vida. No, yo no tengo ese poder de esa bendición, pero sus padres sí lo tienen. Hónrenlos. Si tiene rato de no ver a su papá, búsquelo, hónrelo. Es que mi papá es bolo, malo, no importa. Eso sí, no le lleve trago. Si toma, pero vaya, hónrelo, bendígalo. Ni un título universitario, ni una carrera, ni un buen negocio, nada tiene el poder que te puede dar el honrar a los padres. Entonces, ¿qué es la libertad? Es la obediencia absoluta a Cristo. Moisés fue un hombre obediente, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés fue obediente, todo lo que el Señor le mostró lo hizo. Éxodo 40, 16 y luego nos saltamos al 33, dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Versículo 33, finalmente dirigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Y si usted lee todo el capítulo 40 de Éxodo, que le invito a que lo lea, dice: así como Jehová había
dicho a Moisés. Y Moisés hizo esto, así como Jehová le había dicho a Moisés. Y Moisés hizo la mesa así como Jehová, con medidas, con detallitos. ¿Y sabe qué pasó? Cuando Moisés terminó el lugar ahí, lo que Dios le había pedido, el tabernáculo, acabó la obra en obediencia, y el resultado fue que la gloria de Dios descendió en ese lugar, llenó y habitó en ese lugar. Y sabe que Moisés quería entrar después y quería abrir la puerta para entrar al tabernáculo, y dice que no podía entrar porque Dios estaba ahí. Y Dios no estaba contemplando el oro, la pureza de las cosas que quizás no habían en el cielo. No, Dios lo que estaba contemplando es que Moisés, hasta en las cosas mínimas, fue obediente. ¿Sabe qué le dijo Dios a Moisés? Mira, si van a entrar ahí sacerdotes al altar, quiero que entren con calzoncillos, que yo te voy a decir cómo los vas a hacer. Los vas a hacer de lino torcido y de hilo, y le da las indicaciones. Y Dios, cuando ve un calzoncillo de un sacerdote, dice: está hecho exactamente como yo se lo pedí. Y nosotros creemos que Dios no se interesa en las cosas mínimas. Aprende a ser obediente a Dios en lo mínimo y en lo máximo, y vas a ver la gloria de Dios. Moisés, a pesar de que vio el resultado de ser obediente a Dios de una manera incondicional, también cometió ¿qué? Un error al no obedecer algo tan simple. ¿Sabe qué, hermano Ever? Dios le dijo a Moisés: vas a hacer de madera de acacia, vas a hacer esa mesa. Y Moisés tuvo que mandar a conseguir esa madera porque no la llevaban ahí. Moisés tuvo que mandar a traer oro que no llevaban con especificaciones que ellos llevaban ahí. Eran de un cierto lugar. Eddie tuvo que haber mandado gente a traerlo, esperar que viniera para hacer lo que Dios le había pedido, pero cometió un error. En Números 28:12, mire lo que Dios le dice. El pueblo estaba pidiendo agua. Queremos agua, nos estamos muriendo de sed. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Aquí en el desierto nos estamos muriendo de sed. Y mire lo que le dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. ¿Y qué dice? Y hablad a la peña. ¿Qué tenía que hacer él? Hablarle a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. O sea, le dijo que tomara la vara, pero que le hablara a la peña. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Moisés perdió la cabeza porque había un pueblo rebelde. Y es lo que yo le decía a mi esposa: no perdamos la cabeza con los rebeldes, porque por ellos no podemos ver la tierra prometida. No nos desgastemos con los rebeldes, porque por un rebelde uno puede decir cosas que no tiene que decir. Por un rebelde uno puede tomar acciones contra otros que no debe de tomar. Y Moisés dice: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y ¿qué dice? ¿Y qué? A ver, ¿está conmigo o no? ¿Y qué? Y golpeó. ¿Qué le había dicho Dios? Que solo le hablara. Y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aquellos se saciaron, los rebeldes se saciaron. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y Moisés, por los rebeldes y por ese momento de ira, no vio vio la tierra prometida, pero de lejos. Le obedeció en lo más complicado, Eddie, y en lo más sencillo no obedeció. Solo era más fácil solo decir: peña, brota agua, y esto. Pero aquel se enojó y miren ustedes rebeldes, y pa. Eso hizo que no viera él ni viviera en la tierra prometida.
Les voy a decir algo, hermanos. Hay cosas tan simples y sencillas que uno de pastor se los puede decir a ustedes. Pero hay gente que, como lo ve tan sencillo, lo pasa por alto. Tenemos que vivir una vida de obediencia a Dios total. Debemos de vivir también una cultura de obediencia en esta casa. Aprenda a ser obediente a Dios y a sus autoridades inmediatas.